Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, queridos niños, como siempre nos encontramos porque Jesucito nos quiere enseñar. Jesucito nos trae siempre con nuestra catequesis en este programa Aprendiendo con Jesús temas muy importantes. Por lo tanto, querida Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el Adviento. Muy bien, queridos niños, entonces hoy Jesucito nos quiere enseñar sobre el Adviento, es decir, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir conociendo qué significa esto del Adviento, queridos niños. Vamos a escuchar entonces, ¿verdad? Poco a poco, cómo Jesús nos va explicando y sobre todo porque la palabra advenir es una palabra un poco difícil, queridos niños, porque es una palabra que viene del latín, advenire, adviento, de ahí viene entonces, no es una palabra castellana, sino que el castellano toma del latín y advenir quiere decir lo que está llegando, lo que está viniendo. Entonces, queridos niños, repitan ahí en su corazoncito que la palabra adviento viene de advenir, repetimos advenir. Y eso quiere decir que en nuestro corazoncito estamos inquietos esperando a Jesucito que va a nacer en el pesebre de Belén. Jesús cada año que nace, pero ese pesebrito, queridos niños, es nuestro corazoncito, es nuestra cabecita en la medida en que nos preparamos nosotros a recibirle a Jesús. Eso quiere decir Adviento, lo que está llegando, lo que está viniendo. ¿Y quién está viniendo? Está viniendo Jesús a nuestra vida. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que estar inquietos siempre para recibirle a Jesús. Y hoy especialmente nuestro programa Aprendiendo con Jesús, Él mismo, queridos niños, nos irá enseñando cómo tenemos que prepararnos. Entonces, queridos niños, atención porque ahora vamos a escuchar como siempre desde la palabra de Dios. Es la palabra de Dios desde la Biblia donde nosotros vamos aprendiendo tantas cosas y desde donde Jesucito nos va hablando. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será el motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos siempre a Dios, nosotros le queremos mucho y nosotros por eso nos esforzamos para hacer las cosas bien, hacer las cosas como Dios manda. Muy bien, queridos niños, entonces ahora estemos muy atentos porque vamos a seguir escuchando. Tengan su Biblia, tengan su cuadernito para anotar todo, queridos niños, a esto que irá viniendo y lo que Jesús nos estará enseñando. Entonces estén atentos porque volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y hoy escuchamos en Eclesiástico Sirasi de 48 versículos 1 al 11 prácticamente, no lo tienen los hermanos separados. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces el fuego de lo alto. ¿Cuántas cosas más hizo Elías? Entérate hoy. Y el Salmo 79 de hoy dice: escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ya vino Elías y ustedes no le reconocieron. Les llama la atención el Señor Jesucristo el día de hoy a los discípulos y les dice: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo bajo orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron de él lo que quisieron. Se refería a Juan el Bautista. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellas. Él le hablaba directamente y nadie le entendía nada. Posición ventajosa al faraón que se acercaba. Luego quedaron atónitos. ¡Ah! El faraón, seguido por sus tropas galopando velozmente, entró al paso con sus muros transparentes. Para los egipcios era el momento de venganza. Las carretas avanzaban a plena velocidad y la distancia que los separaba de sus antiguos esclavos hebreos se acortaba. Moisés y todos los hebreos observaban su inminente llegada. Moisés miraba tranquilamente mientras los egipcios se acercaban aún más. Parecía estar esperando. Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando llegó la mañana el mar recobró su fuerza. Las aguas se cerraron con un rugido y cubrieron las carretas, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras los israelitas en el mar. ¡Regresemos! ¡Regresemos! ¡Ah! Los egipcios estaban impotentes contra la furia del mar que los arrastró a su muerte. ¡Cobardes! Las aguas del mar cubrieron al faraón, y la ira del Señor ahogó a todos los egipcios. No sobrevivió ninguno de ellos. Ese día, Israel vio a los egipcios muertos flotando en el mar, y el gran poder que el Señor usó para destruirlos. De ese día en adelante, el pueblo temió al Señor, pero confió en Él, y en su siervo, Moisés. Después de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, marcharon hacia el desierto de Sur. Sin embargo, durante 3 días y 3 noches no encontraron agua para beber.
Finalmente llegaron a Mará y encontraron agua, pero era amarga y no apta para consumir. El pueblo descontento se molestó con Moisés. ¿Qué beberemos? El no hay culpable es agua. Moisés, el agua es amarga, no podemos beberla. Señor, dame una señal, solo una señal, ya no nos queda agua. Moisés, Moisés, yo soy tu Señor. Conmigo a tu lado no tienes nada que temer. Mi pueblo me apedreará si no encuentro agua para calmar su sed, Señor. Ahora te diré lo que tienes que hacer. Te obedeceré, mi Dios, Jehová. Te daré un arbusto con el cual golpearás una roca, de la cual brotará agua dulce. Soy tu siervo, Señor. Y Moisés regresó a donde estaban los hebreos con la vara que Dios le dio para producir agua dulce. Los hebreos lo esperaban en el campamento y murmuraban en su contra. Ahora hará más hechicería. Pero Moisés confiaba en la palabra de Dios. Pasó entonces entre ellos y se dirigió hacia una montaña. Inmediatamente Caleb y Josué se pusieron a su lado para protegerlo. Moisés subió a la montaña y encontró una multitud de hebreos que lo esperaba. Los miró y luego golpeó la roca con la vara del Señor. Inmediatamente brotó de la hendidura un manantial de agua dulce. En el primer momento, los asombrados hebreos no podían creerlo. Tenían agua para beber. El manantial se convirtió en arroyo y luego en un lago, en donde todos, adultos y niños por igual, podían refrescarse y beber. Igualmente los animales y las aves. Moisés levantó los ojos al cielo y le agradeció al Señor el regalo del agua. Los hebreos se reunieron al lado de la roca sobre la cual estaba parado Moisés y le agradecieron. Moisés los miró y dijo: Hoy el Señor quiso darles un gran regalo y bendeciremos su nombre para siempre. De ahora en adelante este lugar se llamará Masah y Meribá en honor al Señor. ¿Viste eso, Amiel? Y no querías confiar en Moisés. Tal vez ya sabía que saldría agua de esa roca, o seguramente Moisés ya conocía sobre estas tierras. ¿Por qué sigues resistiéndote a creer en Jehová? ¿No entiendes que Él guía los pasos de Moisés? Jehová nos protege porque somos su pueblo. Somos el pueblo de Jehová y no debes olvidarlo jamás. Recuérdalo siempre. La gente está cansada. Las provisiones están agotadas. Llegaremos, ya verás. ¡Qué cansancio! ¿En dónde quisieras estar en este momento? Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Como siempre, queridos niños, con esta catequesis de Aprendiendo con Jesús, es Jesucito mismo el que viene a enseñarnos y nos enseña tantas cosas lindas. Jesucito entonces que está a nuestro lado, Jesucito que no nos olvida, Jesucito entonces que se pone aquí a nuestra disposición y nos dice, aquí están niños, aquí nosotros queremos que ustedes nos acompañen para hacer las cosas bien, para que hagan las cosas así como Dios manda, queridos niños. Y el tema del día de hoy, querida Vanessa. El tema del día de hoy es el Adviento. El Adviento, entonces. Nosotros ya sabemos lo que significa el Adviento. Nosotros ya estamos en este camino, queridos niños, de esa espera de Jesucito. Nosotros estamos en este camino en que Dios viene a vivir en medio de nosotros. Se encarna, eso se llama encarnación. La Navidad, natividad, quiere decir nacimiento. Jesucito que quiere nacer en tu corazoncito, Jesucito que quiere nacer en tu familia, y eso te tiene que ayudar, nos tiene que ayudar a todos para ser buenos niños y honrados ciudadanos, queridos niños. Hay que prepararse siempre con el corazón puesto en Dios. Y entonces, atención, queridos niños, los que les voy a decir en este momento. Vamos a estar atentos a lo que Jesucito nos va a enseñar en el día de hoy. El Adviento es el tiempo que nos propone la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta del nacimiento de Jesús hecho niño, por amor a todos nosotros. Y su amor no tiene ni principio ni fin, es para siempre. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta que el Adviento es este tiempo en que la Iglesia nos invita a prepararnos? Es todo un tiempo. Son 4 domingos, queridos niños, no se olviden, anoten, así yo le hago 4, como el sapito, 4 domingos, queridos niños, que la Iglesia nos propone para prepararnos al nacimiento de Jesús. Porque es tan importante que Jesús viene y nace en nuestra vida, tan importante que le tenemos que ver a un Jesús que actúa en nuestro corazoncito. Y desde ahora nosotros vamos a ser diferentes. Cuando uno le ama a Jesús, cuando uno le quiere a Jesús, cuando uno abre los ojitos y se da cuenta lo que Jesús le está pidiendo, entonces, queridos niños, nosotros verdaderamente nos ponemos a brincar, a saltar, a jugar y a hacer las cosas bien, porque Jesús viene a nuestro encuentro. ¿Entienden? Eso quiere decir entonces ese nacimiento de Jesús. Y la Iglesia nos invita a prepararnos en serio. El Adviento solo dura 4 domingos y los tenemos que aprovechar muy bien. Si en su casa tienen la linda costumbre de la corona de Adviento, no pierdan la oportunidad de celebrar así estos 4 domingos. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Estos 4 domingos, como decimos, en que preparamos incluso, si nosotros podemos, decimos que hay que preparar las velitas, la corona que nos hace recordar lo más importante y lo esencial en nuestra vida, queridos niños. Es decir, la corona y las velitas nos hace caminar y nos hace entender que aquí le tenemos a Jesús. Jesús que enciende nuestra vida. Jesús entonces que nos da pasos importantes a nosotros a seguir y nos dice, así, queridos niños, tenemos que caminar. Porque cada domingo, cada encendido de cada velita de los 4 domingos, de las 4 velitas, nos está llamando la atención y nos dice, ustedes se tienen que comportar de esta manera, tienen que vivir de esta manera. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir aprendiendo y vamos a estar muy atentos a lo que nos va diciendo Vanessa, porque es lo que Jesús nos quiere enseñar. Durante estos días de Adviento, no solo los domingos, debemos trabajar dentro de nosotros mismos para ser mejores personas e hijos de Dios, haciendo un gran espacio para el niño Dios,
y para ello debemos vivir el silencio interior, esperando con gozosa alegría el nacimiento de Jesús. Y eso es lo que estábamos diciendo, y esto es lo que Jesucito nos quiere enseñar, que nosotros debemos trabajarnos dentro de nosotros mismos. Tenemos que trabajar nuestra personita, tenemos que trabajar nuestra forma de ser para ser buenos cristianos, para ser honrados ciudadanos. Todo lo que fuimos leyendo, todo lo que fuimos escuchando, nos ayudan a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y eso significa hacerle nacer a Jesús en nuestro pesebre. Y nuestro pesebre es nuestro corazón. Queridos niños, estén atentos siempre escuchando la palabra de Dios y vayan anotando, porque nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro con el libro del Eclesiástico, en esta primera lectura, tiempo de Adviento, tiempo que nos preparamos a la venida del Señor. Peñan de Yara o Usé, a Peñan de Yara o Moisés, lleva pejoga, Peñan de Ñame, Peñan de Conazo Pupe, Peñan de Aputu Ume, Peñan de Recobebe, Peñan de Roga Pupe, a Peñan de Netame. Entonces, queridos hermanos, escuchemos, estemos atentos a la voz y a la gracia de Dios. Surgió como un fuego el profeta Elías. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Así entonces continúa este libro del Eclesiástico, queridos hermanos, y que nos anima a mirar nuestro camino de salvación. La PEPICO hacenos aperecosenos una síntesis de toda la Biblia, a bebeleana el libro del Eclesiástico. A beñandeñas hindú, ¿quién era Elías? Elías. Yahvé es mi Dios. Elías, Yahvé es mi Dios. Dios es verdaderamente el que dirige mi vida. Aquí te compara la fuerza de Elías como el fuego que quema todo, que arrasa todo. Y ahí tente a ella de ayer bañas durire peñan de yara iré yaguere cojan guaysa peñan de conazo pupe, ese ardor, ese fuego interior que pueda arder en nosotros y nos anime y nos entusiasme para quemar todo lo negativo y sobre todo para ofrecer lo mejor, lo más lindo de nosotros en la construcción del reino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis de todos los días. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y ahora con el Adviento, decíamos. Y por eso venimos a las preguntitas, porque quiero saber si ustedes verdaderamente, queridos niños, estuvieron atentos. Y si ustedes aprendieron verdaderamente la lección. Si nosotros ahora, si alguien me pregunta y yo les voy a preguntar ya, pero ustedes después tienen que saber responder. No solamente responderme a mí, queridos niños, que ahora yo les digo y después mañana ya se olvidan. No, hay que ir aprendiendo y conociendo bien nuestra fe. Hay una carta muy linda en la Biblia de San Pedro, queridos niños, que nos dice: hay que dar razones de la propia fe.
Quiere decir que nosotros tenemos que conocer nuestra fe, queridos niños. Si nosotros no conocemos nuestra fe, entonces después cualquiera por ahí te dice cualquier cosa, queridos niños, y como uno no sabe, cree que eso que le dice es cierto. Entonces, atención, hay que hacer una buena catequesis y no estar escuchando por ahí algunos que nos dicen mentiras, queridos niños. La primera preguntita, ¿qué es el Adviento? El Adviento es el tiempo que nos propone la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta del nacimiento de Jesús. Muy bien, queridos niños. El Adviento es entonces este tiempo que nos ofrece la Iglesia para prepararnos a la venida de Jesús. Y tenemos que aprovechar. Cada uno de nosotros tiene que ponerse las pilas con ese deseo de hacer bien las cosas, de escuchar la palabrita de Dios, de saber qué es lo que Dios nos había prometido, que Él quiso venir en medio de nosotros para poder sacarnos del pecado y para redimirnos. Y para eso necesitamos preparar el corazón. Para eso necesitamos ir ablandando nuestro corazoncito para hacerle nacer a Jesús en nuestra vida. Y ahora la segunda preguntita, queridos niños, y mucha atención los que les voy a preguntar. ¿Cuánto tiempo, queridos niños, dura el tiempo de Adviento? El Adviento solamente dura 4 domingos. Muy bien, queridos niños, 4 domingos. Ese es el tiempo del Adviento, es decir, son 4 semanas. Después de 4 semanas que nosotros nos preparamos, eso nosotros le llamamos pedagógicamente. Es decir, como ese niño, el paidos, se decía en griego, paidos quiere decir niño, se le agarraba de la manito y se le llevaba al niño a la escuela. Y entonces la Iglesia también, en 4 domingos, nos agarra de la manito, queridos niños, y nos lleva hasta Jesús, nos lleva hasta el pesebre, nos lleva hasta el lugar donde Dios se encarna. La encarnación quiere decir que Dios mismo viene y entra en nuestra historia. Vamos a aprender y vamos a recordar. Entonces, 4 semanitas, 4 domingos muy especiales. Y ahora la tercera preguntita, queridos niños, tercera preguntita. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos niños, para prepararnos bien en este tiempo de Adviento? En el tiempo de Adviento debemos trabajar dentro de nosotros mismos para ser mejores personas e hijos de Dios. Muy bien, queridos niños, tenemos que trabajar nuestro interior, tenemos que ser mejores personas, tenemos que ser capaces de escuchar a papito, a mamita, de ir a la iglesia, de confesarnos, de preparar verdaderamente, porque es la forma como se prepara el nacimiento de Jesús. Uno en el Adviento prepara, es decir, tiene que preparar el terreno para que pueda nacer Jesús. Si nosotros estamos sucios espiritualmente, si nosotros estamos en el pecado, no obedecemos a papito, a mamita, no hacemos bien las cosas, queridos niños, quiere decir que nuestro terreno, nuestro corazoncito no está preparado. Hay que preparar con las buenas costumbres, hay que preparar la vida con las cosas lindas, queridos niños. Así que les invito a prepararnos así como nos pide la Iglesia, a prepararnos como nos pide Dios. Y ahora, queridos niños, para ir concluyendo el día de hoy, vamos a hacer nuestra oracioncita. Vamos a rezarle con la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, les dejo la bendición hoy, que el Señor nos proteja y nos ayude a prepararnos bien en este tiempo de Adviento para la venida de Jesús y su nacimiento en nuestro corazoncito. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús.